Hola a todos, bienvenidos a un nuevo curso gratuito de este canal. En esta ocasión vamos a aprender a programar en Python desde cero, orientado a ciberseguridad. Si te gusta la idea, solo te pido que te suscribas, que le des a me gusta y que lo compartas por ahí. Yo creo que es un trato justo, ya que por lo que veremos en este curso, en más de un sitio te cobraré unos cuantos euros. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. ¡Eso es verdad! Comenzamos. Podría empezar con unos minutos de relleno explicando qué es Python, de dónde viene y esas cosas, pero como creo que eso no aporta mucho y lo puedes buscar en Google o preguntárselo a ChatGPT, te lo voy a resumir en una frase. En ciberseguridad se usan scripts en Python porque es un lenguaje sencillo, multiplataforma y con un montón de librerías. Y una vez hecha la introducción, vamos al lío. En este curso vamos a utilizar solo dos cosas, la consola de comandos de nuestra Kali Linux y un editor de texto. El editor de texto elegido es Sublime Text. ¿Por qué? Buena pregunta. Pues porque es el que me gusta a mí, pero puedes usar el que prefieras. Ok, polilla. Antes de nada, en la consola de Kali Linux nos vamos a crear una carpeta para todo lo de este curso que se llamará curso/Python. Entramos en la carpeta, hacemos un clear. Lo bueno que tiene Python es que viene instalado por defecto en casi todas las distribuciones de Linux. ¡Oh, no! Bueno, sí. En el caso de que no fuese así, lo podríamos instalar ejecutando sudo apt install Python 3. Teníamos la contraseña y aquí nos dice que no se instala porque Python 3 ya está instalada en su versión más reciente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. De hecho, para ver la versión de Python que tenemos instalada, podemos ejecutar Python -v mayúscula y nos dice la versión que tenemos instalada actualmente. Una cosa que tiene Python es que podemos ejecutar su consola e introducir comandos directamente dentro. Así que si ejecutamos Python, vemos que se nos abre su consola y aquí podemos pegar código y se ejecuta directamente. Ok. Por ejemplo, vamos a ver las operaciones aritméticas básicas que se pueden realizar. Por ejemplo, podemos hacer la suma con un 1 más 1, la resta, también podemos multiplicar, también podemos dividir. Luego también existe lo que se llama la división entera. Por ejemplo, si nosotros dividimos 20 entre 6, nos va a dar 3,3333. Pero si hacemos la división entera, que es con doble barra, y pulsamos Enter, nos devuelve el resultado sin la parte decimal. Es decir, hace un redondeo al número entero. Y luego otra operación que podemos realizar es la de porcentaje, que lo que hace es el módulo de 20 y 6, que en este caso es 2, que digamos que es de la división de 20 entre 6 el resto. Pero aparte de utilizarlo como calculadora, podemos ejecutar código directamente. Por ejemplo, si utilizamos la función print y ponemos un texto, cerramos la comilla y cerramos el paréntesis y pulsamos Enter, vemos que nos escribe por consola lo que hemos metido aquí. ¡Uy, no lo puedo creer! Esta forma de utilizar la consola de Python es bastante útil, pero para la de programar no es de todo cómodo, ya que una vez que cierras la consola, se te borra todo lo que has ejecutado. Para salir de la consola, podemos ejecutar exit, paréntesis, pulsamos Enter y ya se cierra la consola de Python. ¡Bien hecho! Ahora lo que vamos a hacer es instalar Sublime Text, si es que no lo tienes instalado ya, que es el editor que utilizaremos en este curso. Instalarlo es sencillo, le das a Install for Linux y aquí te aparecen las instrucciones y los comandos que tienes que ejecutar. En este caso, copiamos este de aquí, lo pegamos, que esto lo que va a hacer es añadir la clave pública del repositorio de Sublime Text, pulsamos Enter, luego cogemos el siguiente comando, que es este de aquí, que lo que va a hacer es añadir el repositorio a nuestra Kali Linux. Pulsamos Enter y ahora hacemos un sudo apt update, vemos por aquí que ya está accediendo a la información del repositorio de Sublime Text. 12 seconds later. Y por último, para instalar Sublime Text, ejecutamos sudo apt install Sublime Text. Pulsamos Enter y se nos instalaría. Una vez instalado, nos podemos ir aquí, buscamos Sublime Text, pulsamos Enter y aquí nos aparece ya el editor de texto. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Una vez abierto nuestro editor de texto, podemos ya escribir nuestro primer script. En este caso vamos a utilizar de nuevo la función print con un mensaje que querramos escribir por pantalla y si le damos a guardar, nos vamos a nuestra carpeta curso Python. Aquí le pondremos el nombre que queramos. En nuestro caso vamos a poner, por ejemplo, test y tenemos que poner la extensión .py, que es la de Python. Si le damos a guardar y una vez lo guardas con la extensión de Python, automáticamente Sublime Text lo reconoce y ya te pone en colores el código, que esto siempre es útil. Interesante. Ahora, si en nuestra consola hacemos un ls, vemos que ya tenemos aquí nuestro ficherito y para ejecutarlo solo tenemos que poner python test.py y pulsamos Enter. Y vemos que se ejecuta este código de aquí y nos devuelve el texto que está aquí dentro.
Me parece que he entendido la película. Una cosa que tiene Sublime Text, que es muy útil como editor de texto, es que le puedes instalar paquetes o plugins. Para ello, pues te tienes que ir a Preference, das a Control de paquetes, le das a Instalar paquete y en este caso nosotros vamos a instalar el paquete que se llama Sublime Inter. Hacemos doble clic, esperamos a que termine la instalación del paquete, que nos lo pone aquí abajo, y una vez instalado se nos abre esta pestaña de aquí que nos da información sobre la versión y demás, que la podemos cerrar. Este paquete sirve para que nos avise de los errores que tenemos en el código una vez lo ejecutamos, porque aparte de poder ejecutar el script directamente en la consola, si en Sublime vamos a la pestaña Tools y le damos a Build, que lo podemos ejecutar con Control V, se nos ejecuta el código que tengamos de Python y nos devuelve la salida por aquí. Espera, ¿el qué? Esto puede ser útil en función del tipo de código que estemos haciendo y por ejemplo si se nos olvida poner esta doble comilla de aquí, lo guardamos y le damos a ejecutar, el error que se nos genera porque el código no está bien escrito nos dice que en esta línea hay un error que debemos de arreglar. Y volvemos a poner las dobles comillas y le damos a salvar y lo volvemos a ejecutar, el error desaparece y el código se ejecuta correctamente. Eso es trucazo, Eso es trucazo. Y con esto ya tendremos todo listo para empezar a programar nuestros scripts en Python. ¡Que no cunde el pánico! ¡Que no cunde el pánico! De nuevo en nuestra Kali vamos a ver los tipos de variables que podemos utilizar en Python. Tenemos los de tipo entero, que Python los llama int, que serían todos los números enteros, que podemos asignarlos a una variable, que en este caso va a ser a. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Luego tenemos los decimales, que Python los llama float, y tienen esta forma. Se escriben con un punto. Y en este caso, a la variable b le vamos a dar el valor 1,5. Luego tenemos los caracteres, o lista de caracteres, que se conocen como string, pero en Python se pone como str. En este caso, la variable c va a valer esto de aquí, y la variable d va a valer esto de aquí. Me parece que he entendido la película. Y por último tenemos las variables de verdadero y falso, conocidas en Python como bool o booleanas. Y aquí le hemos dado a la variable v el valor true y a la variable f el valor false. Aquí es sencillo. Perfectamente claro y entendido. Ahora vamos a ver cómo podemos interactuar con las distintas variables y qué podemos hacer entre ellas. Así que vamos a copiar esto de aquí, vamos a iniciar nuestra consola de Python, vamos a pegar el código de la izquierda y pulsamos Enter. Si os fijáis, las líneas que empiezan con almohadilla no dan error, ya que el símbolo de almohadilla representa que esa línea es un comentario, por lo tanto no la interpreta. Ok, polilla. Una vez tenemos cargadas las variables y su valor, si por ejemplo queremos saber el valor de a, damos a Enter y nos dice que es 1. Si introducimos la variable b, vemos que es 1,5. Ya que a es un entero y b es un decimal, si lo sumamos nos devuelve 2,5. Es decir, la suma de un entero más un decimal devuelve un decimal. Uy, no lo puedo creer. Es decir, una variable de tipo decimal. Si por ejemplo hacemos resultado igual a más b y luego vemos el valor del resultado, vemos que el resultado automáticamente se convierte en un tipo decimal. De momento es fácil. Ahora, ¿qué pasa si sumamos, por ejemplo, un entero a una lista de caracteres? Por ejemplo, a la variable c. Si pulsamos Enter, vemos que obviamente nos devuelve un error, ya que no podemos sumar caracteres y números, ya que no sabe cómo hacer. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es sumar dos variables que contengan caracteres. Por ejemplo, si hacemos c más d, nos devuelve el valor de c y le añade el valor de d. Es decir, lo que también se conoce como concatenar cadenas de caracteres. Ok. Y ahora, ¿qué pasa si sumamos un entero más una variable de verdadero y falso? Pues si hacemos, por ejemplo, b, que es 1,5 más, que es true o verdadero, nos devuelve 2,5. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque en Python verdadero o true equivale a 1 y false equivale a 0. Si hacemos, por ejemplo, b más f, vemos que nos devuelve 1,5. Es decir, lo mismo que hacer 1,5 más 0. Esto te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero yo no he puesto las reglas. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Otra cosa interesante que podemos hacer con las variables es hacer un cambio de variables entre los distintos tipos. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a limpiar la consola y lo que podemos hacer, por ejemplo, si tenemos la variable b, que es 1,5, y lo queremos transformar a un entero, podemos hacer int b, que lo metemos entre paréntesis y nos lo transforma a un entero, es decir, le quita los decimales. Al revés podemos hacer lo mismo, es decir, si tenemos una variable de tipo entero y lo queremos convertir en un decimal, podemos hacer un float, le metemos la variable de tipo entero y nos la convierte a una variable de tipo decimal. Tomo nota.
¿Qué pasa con las cadenas de caracteres? Pues por ejemplo, aquí si recordamos, C es un texto y D es un texto que contiene números, que no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si hacemos un int de C, nos da un error, ya que no es posible convertir esto a un número. Pero si hacemos un int de la variable D, que no es el número 1, 2, 3, 4, sino el conjunto de caracteres de 1, 2, 3, 4, pero si lo transformamos a entero, no da error y nos lo convierte a un número. También podríamos hacer un float D y nos devolvería el número con decimales. Interesante. Antes hemos visto que si sumamos, por ejemplo, una variable que contiene caracteres a un número, que por ejemplo vamos a poner b, vemos que nos da error. Pero si utilizamos la función str, podemos hacer c, que es del tipo carácter, le sumamos str y si le metemos ahora la variable b entre paréntesis, vemos que nos concatena el contenido de c con el contenido de b transformado a caracteres en vez de un número. Y ahí entonces sí que nos deja sumarlo. Eso es trucazo, Eso es trucazo. Y por último tenemos la función bool, que si hacemos bool de una cadena de caracteres nos va a dar true. Si hacemos bool de un número decimal nos va a devolver true. Si hacemos bool de un número entero nos va a devolver true. Y si hacemos un bool de 0 nos va a dar false. Espera, ¿el qué? Es decir, Python interpreta que todo lo que no es 0, que es false, es true. ¿Por qué? Pues la verdad es que no lo sé. Su sentido tendrá. Y a tomar por culo. Vistas las variables, vamos a ir con las estructuras de datos. En primer lugar tenemos lo que se conoce como listas, que sirve para el almacenamiento de datos. Tenemos, por ejemplo, la variable elementos, que es una lista que contiene los siguientes datos. Si esto lo copiamos en la consola y lo pegamos, vemos que tenemos los dos primeros que son del tipo string, luego tenemos un entero y luego tenemos una variable de verdadero o falso. Si en la consola metemos la variable elementos, nos devuelve esto de aquí. Si queremos acceder solo a la primera variable, podemos hacer elementos, corchete, 0, corchete. Si pulsamos enter nos devuelve la primera variable. Si le metemos 1 nos mete la segunda, si metemos 2 nos mete la tercera y si metemos 3 nos devuelve la cuarta. Y si metemos 4 nos da error porque no existe la quinta posición. Para el que le suene raro, en informática se empieza a contar desde 0 en vez de desde 1. ¡Oh, no! Bueno, sí. Las funciones principales que podemos tener en una lista son las de añadir o eliminar una variable. Si hacemos elementos.happen y le metemos, por ejemplo, un decimal y pulsamos enter, nos da error porque lo he escrito mal y aquí nos dicen cómo se escribe. Así que corregimos, damos enter, ahora sí que no da error y ahora si ejecutamos elementos, vemos que nos añade la nueva variable al final. Y ahora si hacemos elementos corchete 4, sí que nos devuelve este de aquí, porque ya sí que existe. La función contraria a happen es remove. Por ejemplo, si tenemos la lista con todas estas variables, podemos hacer un elementos.remove y si queremos borrar el segundo elemento, copiamos, lo pegamos, damos paréntesis, usamos enter y ahora si ejecutamos elementos, vemos que nos ha borrado este de aquí. ¡Bien hecho! Cosa importante, ahora para acceder a este, en vez de meter elementos 2, tendremos que meter elemento 1. Es decir, este es el 0 y ahora este es el 1. Si metemos elementos 2, será este de aquí. Es decir, se elimina esta variable y estas se mueven una posición hacia la izquierda. ¿Nos hemos enterado? Otra manera de almacenar datos en Python es lo que se conoce como tuplas, que son datos inmutables. Es decir, una vez se ha creado la tupla, no se puede modificar. Se puede sobreescribir, pero no se puede modificar, como si podemos hacer con las variables de una lista. Por ejemplo, esto puede ser útil cuando queremos tener las credenciales de un usuario, que tenemos el usuario y la contraseña. Si pegamos esto aquí, la manera de acceder a los distintos elementos de la tupla es igual que con las listas. Si metemos el 0, accedemos al primer elemento de la tupla, y si le metemos 1, accedemos al segundo elemento de la tupla. Esto es sencillito y no tiene más vuelta de hoja. Has flipado, ¿eh? Ahora vamos por los diccionarios, que es otro tipo de almacenamiento, pero en vez de ser una lista, funciona por clave valor. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos la variable usuario, la cual tiene distintas claves, que en este caso es username, password y role, y estas claves tienen asignado ciertos valores. Username es hunter, password es secreto y role es admin. Si copiamos esto de aquí y lo pegamos en la consola y pulsamos enter, si ejecutamos usuario, vemos que se nos devuelve lo que hemos puesto pero en una línea. Y ahora si queremos acceder al username del usuario, hacemos usuario, corchete, metemos comillas, ponemos username, cerramos comillas, cerramos corchete y nos devuelve el contenido de la clave username. Lo mismo si queremos
acceder a la contraseña del usuario y lo mismo si queremos acceder al rol. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar la contraseña del usuario, podríamos hacer usuario, corchete, password y le podemos asignar el valor que nosotros queramos. Y ahora si hacemos usuario de nuevo, vemos que hemos cambiado el valor de la clave password. Un par de funciones útiles de los diccionarios es, por ejemplo, la función case, que si la ejecutamos vemos que nos devuelve todas las claves que están dentro del diccionario usuario, que en este caso es username, password y role. Y luego también podemos ejecutar la función values, que en vez de devolvernos las claves nos devuelve los valores almacenados en el diccionario usuario. Está flipando en colores, no se lo puede creer. Y por último tenemos lo que se llaman conjuntos, que digamos que son parecidos a las listas, pero no admiten repetición. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en la primera lista le añadimos la función happen que hemos visto antes, otra variable que sea, por ejemplo, primero, y hacemos elementos, vemos que la variable primero aparece 2 veces. Pero esto en los conjuntos no es posible. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de usuarios, como el que tenemos aquí, y lo pegamos en la consola y pulsamos Enter. En el caso de los conjuntos, para añadir un nuevo elemento al conjunto, tenemos que utilizar la función add, que si por ejemplo le metemos user3, cerramos el paréntesis y ahora volvemos a hacer un usuario, vemos que tenemos el usuario admin, user2, user3, user1. Y además, si nos fijamos, nos lo mete donde le da la gana. Es decir, los conjuntos no están ordenados. Si ahora, por ejemplo, en vez de añadir el usuario 3, añadimos el usuario 2, que ya se encuentra dentro del conjunto, pulsamos Enter, vemos que no nos da error, pero si volvemos a ejecutar usuarios, vemos que seguimos teniendo solo un elemento. Solo se añade el elemento que tú le digas si no está en el conjunto. También tenemos la opción de borrar un elemento con la función remove. Decimos que borre, por ejemplo, el user 1. Cerramos el paréntesis y ahora si volvemos a hacer un usuario, vemos que tenemos admin, user 2, user 3 y el user 1 ya no está, que lo podemos volver a añadir con la función add. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y de momento lo vamos a dejar aquí, que puede ser demasiada información para un solo vídeo. Si no te ha quedado claro, vuélvelo a ver, ya que en el fondo no es difícil, solo hay que entender cómo funcionan los distintos tipos de variables y cómo podemos almacenarlas en las distintas estructuras de datos. Este tío está flipado. En próximos vídeos veremos cómo usar tanto las variables como las estructuras de datos para programar nuestros propios scripts. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Como ya hemos visto en vídeos anteriores, podemos tener variables con distintos valores, pero para ver el contenido de estas variables por la consola necesitamos utilizar la función print, la cual nos permite pasarle directamente una variable y nos devuelve el valor de esta. Uy, no lo puedo creer. Si ejecutamos la consola de Python en este terminal y le metemos estas variables de aquí, pulsamos Enter, al hacer un print a, nos devuelve el valor de a, que en este caso es 12, y esto vale para cualquier tipo de variable. Ok. También tenemos la opción de imprimir varias variables a la vez, separando las variables por coma. En este caso, si hacemos un print a, b, c y pulsamos Enter, vemos que nos devuelve el contenido de la variable a, lo separa con un espacio de la variable b y mete otro espacio y la variable c. Ok, polilla. También tenemos la opción de imprimir caracteres directamente, como vemos en este ejemplo de aquí. Si lo pegamos en el terminal y pulsamos Enter, vemos que nos devuelve el string, algo que ya hemos visto en otros vídeos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y luego también la función print nos permite imprimir una cadena de caracteres y variables entre medias. Como vemos aquí, en la función print podemos meter caracteres como hemos hecho aquí arriba, y donde queramos meter una variable le metemos %s, seguimos con el string, volvemos a meter otro %s y luego cuando termina el string metemos un porcentaje y luego entre paréntesis le metemos las variables que queremos que se asignen a los %s que hemos metido en el string. La variable a se meterá aquí y la variable b se meterá aquí, es decir, va en orden. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora, si copiamos esto de aquí y lo pegamos en la consola y pulsamos Enter, vemos que nos devuelve el string y cambia los porcentajes s por las variables que tenemos aquí al final. En este caso es 12, que es lo que vale la variable a, y en este caso es me gusta, que es lo que vale la variable b. Sí, señor. Y con esto ya tenemos muchas opciones para imprimir por pantalla. Pero en algún momento necesitaremos nosotros pasar la información al código de Python o al script que estemos haciendo. Para ello se utiliza la función input, que se utiliza de esta forma. Se pone input, dentro un texto para que el usuario sepa qué es lo que tiene que meter, y la salida se le asigna a una variable. Es decir, lo que meta el usuario se va a guardar en esta variable. Luego esto lo podremos utilizar para lo que nosotros queramos.
Perfectamente claro y entendido. Copiamos esto de aquí y lo pegamos en la consola. Vemos que nos dice introduce un número. Metemos, por ejemplo, el 5, pulsamos Enter y si ahora hacemos un print de la variable num, vemos que nos devuelve el 5 que hemos introducido anteriormente. También podremos pasarle al script información o datos mediante parámetros, pero eso lo veremos más adelante. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño script donde veamos cómo utilizar tanto la función print como la función input. Vamos a empezar con un print donde le vamos a indicar qué es lo que hace el script, que en este caso vamos a sumar dos números. Para ello necesitaremos el número 1 y el número 2, a los cuales tendremos que asignarle el valor que quiera el usuario. Para ello necesitamos utilizar la función input, como hemos visto antes, y le vamos a decir al usuario que introduzca el primer número, y esto mismo lo vamos a hacer con el número 2, pero le cambiamos esto por segundo número. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Una vez tenemos num1 y num2, realizamos la suma, en la que vamos a hacer la variable suma va a ser igual a num1 más num2. Y para que nos devuelva el resultado de la suma vamos a hacer un print en el cual le vamos a meter la cadena de caracteres la suma de porcentaje s y porcentaje s, donde meteremos num1 y num2, es porcentaje s, donde meteremos el valor de suma. Después de la comilla metemos porcentaje, abrimos paréntesis y le metemos num1, num2 y suma. Guardamos y ahora en nuestra consola vamos a salir de la consola de Python, vamos a hacer un clear y ahora vamos a ejecutar el fichero ejemplo input print, que es donde hemos guardado este de aquí. Así que hacemos Python ejemplo input print, nos dice que introduzcamos el primer número, le metemos un 4, el segundo número le vamos a meter un 8 y ahora si pulsamos enter nos debería devolver la suma de 4 y 8. Pulsamos enter, a ver si lo hace bien. Y nos dice que la suma de 4 y 8 es 48. ¡Oh! ¡No! 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 ¿Cómo es esto posible? Pues porque lo que el usuario mete en la función input es tratado como un string, es decir, lo que está aquí capturando no es el número 4, sino el carácter 4 y aquí el carácter 8. Y como vimos en el vídeo anterior, cuando se suman dos variables de tipo string, lo que hace es concatenarlos y por eso nos devuelve 48. Así que tenemos que modificar el script para que transforme num1 y num2 a número. No pasa nada. Para ello vamos a utilizar la función int que ya vimos en el vídeo anterior para transformar esta variable. Así que le ponemos int num1 y int num2. Esto lo que hace es transformar lo que el usuario meta en el primer número en un entero, el segundo número en otro entero y luego ya la suma de un entero y un entero devuelve un entero. Ahora, si volvemos a ejecutar el script en la consola, le volvemos a meter un 4, le volvemos a meter un 8 y ahora sí nos dice que 4 más 8 es 12. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Y así es como podemos interactuar con la entrada-salida de un script en Python para escribir datos en la consola o para pedirle datos al usuario con los que realizar operaciones o lo que nosotros queramos y devolver el resultado por consola. Una cosa fácil, sencilla y para toda la familia. La estructura if-else en Python tiene esta forma, que visto así parece complicado, pero es más sencillo de lo que parece. Uy, sí, claro. Funciona de la siguiente forma. Se pone el if, una condición, si esta condición es cierta, se ejecuta el código que metamos aquí, y si esta condición no se cumple, se ejecuta el código que tengamos aquí, es decir, en la parte de else. Dicho en castellano es, si esto se cumple, ejecuta esto, y si no se cumple, ejecuta esto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En la condición podemos utilizar los siguientes operadores. Igual, que devuelve true cuando A en este caso es igual a B. Distinto, que devuelve true cuando A es distinto de B. Menor que devuelve true cuando A es menor que B. Menor igual, que es lo mismo que el anterior, pero incluyendo la opción de que A sea igual a B. También tenemos lo contrario, A mayor que B, es decir, devuelve true cuando A es mayor que B. Y mayor igual, que devuelve true cuando A es mayor que B o es igual. Esto es de pura lógica, pero lo explicamos para no perdernos ningún paso. Ok. Esta estructura nos permite lo que se conoce como anidar condiciones. Es decir, podemos meterle una condición inicial, que si se cumple se ejecutará este código de aquí, pero también tenemos la opción de meter más condiciones. Es decir, si no se cumple la primera condición, se va a probar la condición 2, si no la condición 3, y si no X, y si no se cumple ninguna de las condiciones, se ejecutará lo que haya en el else. Es decir, es lo mismo que arriba, pero teniendo distintas condiciones, y en función de la condición que se cumpla, se ejecutará un código u otro. Me parece que he entendido la película. Y por último,
podemos encadenar condiciones utilizando el operador AND o el operador OR. Y sería de la siguiente forma: metemos condición 1 AND condición 2 y el código que se encuentra aquí dentro se ejecutará si ambas condiciones son true, y por otro lado se ejecutará el código que esté dentro del else si alguna de las dos condiciones son false. Y luego también tenemos el operador OR, el cual funciona de la siguiente manera: si alguna de las dos condiciones introducidas es igual a true, se ejecutará este código de aquí, y si las dos son false, se ejecutará el código de aquí. Vista la teoría, vamos a ver algunos ejemplos prácticos que nos ilustren para ver el funcionamiento de esta estructura. ¡Sí, señor! En este primer ejemplo le pedimos al usuario que introduzca una contraseña con la función input que ya habíamos visto en otro vídeo. Guardamos lo que introduzca el usuario en la variable password y luego comprobamos si la contraseña es igual a esta de aquí. La contraseña será correcta y se devolverá ese mensaje por pantalla, y se mete cualquier otra contraseña, devolverá el mensaje de que la contraseña es incorrecta. Así que si ejecutamos Python y el nombre del script, que en este caso es ejemplo if then else, y pulsamos enter, vemos que nos pide la contraseña. Si metemos una contraseña al azar, nos va a decir que la contraseña es incorrecta, es decir, al no cumplirse esta condición se ejecuta este código de aquí. Y si volvemos a ejecutar el script y metemos este texto y pulsamos enter, vemos que nos devuelve que la contraseña es correcta, es decir, al cumplirse esta condición ejecuta este código de aquí y este no lo ejecuta. Fácil, ¿no? Pues vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo vemos que al usuario, aparte de pedirle una contraseña, también le pedimos un usuario o un nombre de usuario, que se guardan en las variables username y password respectivamente. Aquí lo que hacemos es utilizar la concatenación de condiciones y le decimos que si username es igual a Hunter y la contraseña es igual a la que tenemos aquí guardada, le decimos que la autenticación es correcta. Si mete cualquier otro usuario o cualquier otra contraseña, devolverá que la autenticación es incorrecta. Si ejecutamos este script y le metemos, por ejemplo, el usuario admin y la contraseña admin, nos dice obviamente que la autenticación es incorrecta. Uy, no lo puedo creer. Si volvemos a lanzar y metemos el usuario Hunter y la contraseña 123456, vemos que también nos dice que la autenticación es incorrecta. Pero si lo volvemos a ejecutar y metemos el usuario correcto y la contraseña correcta, vemos que nos dice que la autenticación es correcta. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Vamos a ver más ejemplos. Este es parecido al anterior, ya que se le pide al usuario un nombre de usuario y una contraseña, pero el código siguiente es por si tenemos más de un usuario. Por ejemplo, aquí lo que hacemos en la primera condición es comprobar el usuario Hunter y su contraseña. Si alguno de los dos falla, comprobará si el nombre de usuario es admin y su contraseña. Si tampoco es eso, comprobará si el nombre de usuario es user y su contraseña. Y si no es ninguna de estas tres, te devolverá que la autenticación es incorrecta. Perfectamente claro y entendido. Así que si ejecutamos este ejemplo y metemos el usuario Hunter y su contraseña, vemos que dice bienvenido usuario Hunter. Si lo volvemos a ejecutar y metemos el usuario admin y su contraseña, nos devuelve bienvenido usuario admin, que sería esto de aquí. Lo mismo si ejecutamos el script y metemos el usuario user y su contraseña. Y si metemos, por ejemplo, un usuario que no existe y una contraseña, vemos que nos dice que la autenticación es incorrecta. Y si metemos el usuario Hunter y una contraseña que no es la correcta, vemos que también nos devuelve autenticación incorrecta. Y este sería un ejemplo de cómo anidar condiciones if-else. Y vamos a por el último ejemplo, que sería el de encadenar condiciones utilizando el operador OR. Aquí, ¿qué hace esto? Pues le pide al usuario un nombre de usuario y le dice si el usuario existe o si el usuario no existe. Si el usuario introducido es Hunter o admin, el script devolverá que el usuario sí existe. En caso contrario, dirá que el usuario no existe. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. Si ejecutamos este script y le metemos el usuario Hunter, nos dice que el usuario sí existe, ya que al cumplirse esta condición se ejecuta el código de aquí. Al igual que si volvemos a ejecutar el script y le metemos admin, nos volverá a decir que el usuario sí existe, ya que se cumple esta condición. Y como hemos visto antes, en el momento que se cumpla esta condición o esta, se ejecutará esto de aquí. Sure. Por último, si lo volvemos a ejecutar y metemos otro usuario, nos devuelve que el usuario no existe, ya que esta condición es falsa y esta también, por lo cual toda la condición es falsa y se ejecuta el código que se encuentra dentro del else. Bien hecho.
Estos son ejemplos sencillos, pero son útiles para entender cómo funciona la estructura if-else, que se utiliza básicamente para dividir la ejecución en distintos caminos en función de una condición o varias condiciones, que esto puede ser muy útil en según qué casos. Interesante. En Python tenemos dos tipos de bucles, los bucles condicionales y los bucles interactivos. Ok, polilla. Los bucles condicionales, al igual que vimos en el vídeo anterior con if-else, funcionan a través de una condición y mientras se cumpla esta condición, el código que tiene dentro del while se ejecutará. En el momento que la condición no se cumpla, la ejecución saldrá del while y se ejecutará el código que haya a continuación. Por tanto, la condición deberá estar compuesta por parámetros que se modifiquen dentro del código a ejecutar para que en el momento que se cumpla la condición podamos salir del while, porque si no tenemos el riesgo de meternos en un while infinito y la ejecución no terminaría nunca. Eso es malo. Una forma de acordarse y diferenciar los bucles condicionales de los bucles interactivos es que los bucles while se usan para hacer búsquedas, es decir, se van probando elementos hasta que la condición se cumple. Perfectamente claro y entendido. Por otro lado, tenemos los bucles interactivos, que su código tiene la siguiente forma. Empiezan por un for, se le pone un iterador que se llama, que irá recorriendo todos los valores de un rango y por cada elemento de ese rango se ejecutará el código que tenga dentro del bucle for. Tomo nota. Y la ejecución del bucle for termina cuando X ha pasado por todos los valores del rango aquí indicado. Se suele decir que los bucles for se usan para hacer recorrido, cosa que tiene sentido ya que al final se van a recorrer todos los valores del rango asignado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Como la teoría de esto puede ser algo complicada de entender, vamos a ver unos ejemplos para entender mejor cómo funciona esto. ¡Sí! Gracias, Señor Todopoderoso. En este primer ejemplo de un bucle while tenemos una variable que la inicializamos con el valor none, que es como decir a null o vacío. Luego tenemos un bucle while y luego tenemos un código después del bucle while. ¿Qué es lo que hace este bucle? Diablo, qué difícil me la pusiste. Pues mira, si la variable password tiene este valor. Inicialmente password tiene el valor none, así que la primera vez que se ejecute el bucle while esta condición se cumple, es decir, password es distinto de esto de aquí, por lo cual se ejecuta el código que hay aquí dentro. Como hemos visto en vídeos anteriores, esto lo que hace es pedirle al usuario que introduzca datos por consola. En este caso le vamos a decir que introduzca la contraseña. El usuario meterá los datos que cree oportunos y la ejecución volverá al while. En el caso de que el usuario meta la contraseña correcta, la condición del while será falsa, saldrá de la ejecución y imprimirá por pantalla contraseña correcta. Uy, sí, claro. Vamos a ejecutar la consola con el comando Python y el nombre del script que hemos creado y como veis nos sale introduce la contraseña, que es este texto de aquí. Aquí le metemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos vuelve a decir que introduzcamos la contraseña. Si le metemos cualquier otra cosa va a estar así de manera indefinida, pero si le metemos la contraseña que tenemos aquí programada y pulsamos enter, vemos que nos dice que la contraseña es correcta y termina la ejecución del script. Como hemos dicho al principio, estamos a la búsqueda de la contraseña correcta y una vez la encontramos el script termina. ¡Bien hecho! Visto esto, vamos a ver ahora un ejemplo de los bucle for. Aquí tenemos un ejemplo sencillito de dos tipos de rangos que se pueden recorrer con los bucle for. Por ejemplo, tenemos la variable password que tiene este valor de aquí y si hacemos un for la variable letra in password, lo que va a hacer es que la variable letra va a ir valiendo por cada bucle del for el contenido de cada uno de sus caracteres y esto lo que va a hacer es imprimirlo por pantalla. Una vez termine de imprimir por pantalla todos los caracteres, terminará la ejecución, se imprimirá una línea y a continuación lo que se va a hacer es otro bucle for donde la variable i recorrerá los valores del rango entre 0 y 10 y imprimirá cada valor por pantalla. Me parece que he entendido la película. Dicho esto, vamos a ejecutar un clear para limpiar la consola y ahora vamos a ejecutar el script que acabamos de ver. Pulsamos enter y como hemos explicado, va recorriendo los distintos caracteres de esta variable y los va imprimiendo por pantalla uno por línea. Termina la ejecución, imprime esta línea de aquí y aquí vemos que imprime todos los caracteres desde 0 hasta 10 sin incluir el 10, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y una vez termina de recorrer este rango, termina la ejecución del script. Sure.
Y ahora vamos a ver un ejemplo combinado de ambos bucles. Sí, señor. En este ejemplo vamos a sumar varios números. Para ello inicialmente necesitamos una variable que llamaremos num, que inicializaremos de esta forma como hemos hecho antes. Luego tendremos una lista de números que la inicializamos con el valor vacío. Aquí tenemos un while que lo que hace es pedirle al usuario que introduzca un número y en el momento que introduzca un 0 será el último número que introduzca a la lista y terminará la introducción de números a sumar. Esto lo que hace es transformar el número que introduzca el usuario en un entero, porque como ya vimos en un vídeo anterior, la función input devuelve una variable de tipo string, y lo que hacemos es en la variable lista barra nums añadimos el número introducido por el usuario con la función happy, que ya vimos también en un vídeo anterior. Imprimiremos la lista para comprobar que se han guardado bien todos los números, luego inicializaremos la variable suma con el valor 0 y lo que haremos es recorrer la lista de los números introducidos y coger la variable suma, sumarle el número de esa lista y sobreescribir el valor de la variable suma. Una vez haya recorrido todos los números, imprimirá por pantalla el resultado de la suma. Espera, ¿el qué? Vamos a ejecutarlo para ver qué pasa. Metemos el nombre del script, pulsamos enter y nos dice que introduzcamos un número o 0 para salir de la introducción de números. Vamos a meterle el número 1, el número 4, el número 5 y el número 10. Como ya no quiero meter más números, le vamos a meter el 0, que lo que va a hacer es poner la variable num al valor 0, lo va a añadir a la lista y cuando se vuelva a ejecutar el while, como num no va a ser distinto de 0, va a terminar la ejecución ya que esta condición se cumple. Imprimirá la lista por pantalla y hará la suma. Pulsamos enter, vemos que nos devuelve la lista que se ha creado con el valor 1, 4, 5, 10 y 0, que son los que hemos introducido aquí, y luego nos devuelve que la suma es igual a 20, que es el resultado de sumar 1 más 4 más 5 más 10 y más el 0 del final, pero bueno, al ser una suma da igual. No pasa nada. Lo importante de esto es saber cuándo utilizar un bucle while y un bucle for. Para ello viene bien acordarse que el bucle while se usa para búsquedas y el bucle for se usa para recorridos. Eso es trucazo, Eso es trucazo. Para leer un fichero en Python debemos escribir un código parecido a este, en el que utilizaremos la función open, donde le indicaremos el path del archivo que queremos leer, que en este caso hemos elegido este, pero podemos elegir cualquier otro fichero de texto. Ok. Y aquí le tenemos que decir con qué permisos queremos abrirlo. Cuando ponemos una R es que solo abriremos con permisos de lectura, por lo cual no podremos escribir. Y el resultado de esta función lo guardamos en una variable, que será con la que podremos interactuar después. Sí, señor. Una vez tenemos la variable f, podemos utilizar la función read para que nos devuelva todo el contenido de este fichero de aquí, que si se lo pasamos a la función print, lo imprimirá por pantalla. Y por último, que no por ello menos importante, debemos cerrar el fichero con la función close, utilizando la variable donde hemos cargado el resultado de la función open. Esto es importante para no dejar el fichero abierto, porque luego puede dar problemas. Tomo nota. Si hacemos inicialmente un cat a este fichero, vemos que eso nos devuelve un listado de contraseñas, y si ejecutamos el script que acabamos de ver, que es este de aquí, que se llama open_read.py, y pulsamos enter, vemos que hace lo mismo que el cat, es decir, carga todo el contenido con la función read y lo imprime por pantalla. Uy, no lo puedo creer. Otra forma de leer el fichero es abriéndolo igual que antes, pero utilizando luego la función readlines, que esto lo que hace es nos guarda una lista en la cual cada uno de los elementos de esa lista es una línea del fichero. Así que si hacemos un print de esa variable, nos devolverá una lista en Python con todas las líneas de este fichero como elementos de esa lista. Perfectamente claro y entendido. Y luego tenemos que cerrar, como hemos dicho antes, el fichero. Si ejecutamos Python y el script que tenemos a la izquierda y pulsamos enter, vemos que en vez de devolvernos el contenido directamente del fichero, nos devuelve una lista en Python con cada línea del fichero. Esto que veis aquí al final de cada elemento es un salto de línea, que es algo a tener en cuenta a la hora de procesar esta lista posteriormente. Sure. Un ejemplo de uso de esto que acabamos de ver es este script que podemos ver a continuación. Volvemos a abrir el fichero en la variable f, hacemos un for en el cual el valor line recorrerá la lista generada por la función readlines que hemos visto antes, es decir, irá recorriendo cada línea de este fichero, y lo que hará es, si la línea de ese fichero contiene los caracteres 2 y 4 o 24, mostrará por pantalla esa contraseña. Aquí hacemos un line.strip paréntesis paréntesis para quitar el salto de línea que hemos visto en el ejemplo anterior. Y por último, cerrar el fichero, que no se nos olvide. Oh, no, 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 no.
Bueno, sí. Si ejecutamos este script de aquí y pulsamos Enter, vemos que se nos devuelve solo las contraseñas que tienen el número 24. Si cambiamos el script y ponemos, por ejemplo, la palabra love, que vemos que aparece aquí, guardamos los cambios y si lo volvemos a ejecutar nos devolverá todas las contraseñas que contengan la palabra love. Así que si lo volvemos a ejecutar, vemos que se nos devuelven todas estas contraseñas. Y como podemos ver, hay mucho love en este diccionario. Ahora vamos a ver cómo crear un fichero y escribir en él. Volvemos a utilizar la función open, lo que pasa que en este caso le pasamos el nombre del fichero que queremos crear y le abrimos con permisos de escritura. Luego utilizamos la función write para escribir lo que queramos dentro del fichero y como antes tenemos que cerrarlo. Ok, polilla. En la carpeta donde tenemos el script hacemos un ls, vemos que tenemos solo los scripts que hemos ejecutado, pero si ejecutamos este nuevo script hacemos un ls, vemos que se nos ha creado el fichero test.txt, que es este de aquí, y si hacemos un cat a ese fichero, vemos que contiene lo que le hemos introducido aquí. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y ahora, para terminar, vamos a ver un script más largo donde vemos cómo leer y escribir en varios ficheros en un mismo script. ¡Que no cunde el pánico! ¡Que no cunde el pánico! Aquí lo que hacemos es crear el fichero password_a con permisos de escritura, password_b con permisos de escritura, password_c con permisos de escritura y password_other con permisos de escritura. Meto cuchillo, saco tripas. Meto cuchillo, saco tripas. Y lo guardamos en las variables correspondientes. Luego abrimos el fichero que hemos estado utilizando en los demás scripts con permisos de lectura y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recorrer todas las líneas de este fichero y lo que vamos a comprobar es el primer carácter de cada línea. Si resulta que el primer carácter es una A minúscula o una A mayúscula, escribimos esa contraseña en el fichero password_a.txt que hemos abierto en la variable a_file, que es este de aquí. En el caso de que el primer carácter sea una B minúscula o mayúscula, lo mismo, pero en el fichero password_b. Si el primer carácter es una C minúscula o mayúscula, lo mismo, pero en el fichero password_c. Y si empieza por otro carácter, lo vamos a escribir en el fichero password_other. Me parece que he entendido la película. Si no sabéis qué es esto o no lo habéis entendido, os recomiendo que os veáis los vídeos anteriores de este curso, ya que hemos implicado tanto los bucles for como los condicionales if else. ¡Vaya, qué gran alivio! Y luego por último cerramos todos los ficheros que hemos abierto, tanto los que hemos abierto como lectura como los que hemos abierto como escritura. Si hacemos un ls en la carpeta en la que estamos trabajando, vemos que solo tenemos los ficheros que hemos utilizado antes, y si ejecutamos este script y pulsamos enter y hacemos un ls, vemos que se nos han creado los siguientes ficheros. Si hacemos un cat a password_a, vemos que contiene todas las contraseñas que empiezan por A minúscula o A mayúscula del diccionario que se encuentra en este path. Si hacemos un cat a password_b, lo mismo. Si hacemos un cat a password_c, igual, pero con todas las palabras que empiezan por C. Y si hacemos un cat a password_others, vemos que tenemos el resto de contraseñas. ¡Bien hecho! Como extra para los que se han quedado hasta el final del vídeo, una forma de ahorrarnos el cierre de los ficheros es utilizar open con la función with. Es decir, esto hace lo mismo, abre el fichero que le indiquemos aquí con los permisos que le indiquemos aquí y lo guarda en esta variable, y podemos interactuar con la variable f siempre que estemos dentro del with. Una vez que escribamos, por ejemplo, código a continuación, automáticamente se cerrará el fichero asociado a la variable f. Aquí, por ejemplo, si ejecutamos este script, vemos que nos está abriendo el fichero que hemos estado utilizando en el resto de script y lo imprimimos por pantalla con la función read, y automáticamente, una vez que termina el with, cierra el fichero. Esto puede ser útil dependiendo del script que queramos crear y no estar pendientes de cerrar el fichero. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. La estructura para capturar errores y tratarlos es la siguiente. Tenemos la sección del try, que es donde se intenta ejecutar el código que puede generar algún error. Si este código produce algún error, se ejecuta lo que hay dentro de la sección except. Y luego tenemos la parte del else, que es si lo que se ejecuta en esta parte no da error, se ejecuta esto de aquí. Es decir, si esto da error, se ejecuta esto, y si no da error, se ejecuta esto de aquí. Ok. Dicho así, parece un poco raro, pero es más fácil de lo que parece. Así que vamos a ver scripts que hemos visto en vídeos anteriores y los vamos a mejorar con esta estructura. Trato hecho.
En un vídeo anterior vimos el siguiente script, que lo que hacía era utilizar un while para ir pidiendo números por consola que debía introducir el usuario, que los iría guardando en una lista y cuando escribiera el número 0 dejaría de meter números en la lista y luego los sumaría. Hasta aquí todo correcto. Perfectamente claro y entendido. Pero si ejecutamos este script, pulsamos Enter, nos pide que introduzcamos un número. Si metemos, por ejemplo, el 23, no hay ningún problema. Pero si metemos, por ejemplo, una letra o un conjunto de caracteres y pulsamos Enter, nos dice que ha habido un error en esta línea porque al tratar de convertir caracteres en un entero, no sabe cómo hacerlo y da error. Y se para la ejecución del script y nos jode la suma. ¡Me cago en... ¿Cómo podemos solucionar esto utilizando la estructura que hemos visto antes? Pues como podemos ver aquí, la parte crítica es esta línea que aparece aquí, ya que se transforma lo que meta por consola el usuario en un entero. Por lo cual vamos a meter esta línea de aquí dentro de un try. Vemos try, dos puntos, le metemos un tabulador y ahora vamos a rellenar el resto de opciones. Aquí nos toca poner la parte del step y aquí tenemos que indicar qué tipo de error queremos capturar. Podemos poner uno genérico o el que se puede dar en esta ocasión, que aquí vemos que es el error del tipo value error. Así que copiamos esto de aquí, lo pegamos aquí, metemos dos puntos y aquí lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla un mensaje que diga que lo que se está introduciendo no es un número para que el usuario se dé cuenta de su error. Así que ponemos el mensaje, eso no es un número. Guardamos y ahora vamos a utilizar la parte del else para meter este último trozo de código, ya que esta parte solo se va a ejecutar si esto no da error, es decir, solo va a meter en la lista los caracteres que sean números. Me parece que he entendido la película. Así que ahora ejecutamos el script que acabamos de modificar y ahora si pulsamos Enter, si metemos por ejemplo un número, nos dice que no hay ningún problema, pero si metemos por ejemplo unos caracteres, nos dice eso no es un número y nos vuelve a decir que introduzcamos un número. También si no metemos nada, nos dice que eso tampoco es un número. Si metemos un 3, metemos un 6, metemos por ejemplo un guión, va a dar error y metemos un 12 y ahora metemos un 0 para que termine de guardar los números en una lista. Vemos que solo nos ha guardado en la lista las veces que hemos metido un número y luego ha hecho la suma. De esta forma, con la estructura try except else, podemos gestionar los errores que se puedan producir cuando el usuario no mete un número. Y de esta forma, el script sigue funcionando y no termina la ejecución como la primera vez que lo hemos ejecutado. Eso es trucazo, ¿eh? Eso es trucazo. Otro ejemplo que podemos ver con scripts parecidos a los otros que hemos visto en otros vídeos es a la hora de abrir ficheros. Algo muy común puede ser que el fichero que quieras abrir no existe. Y si lo abres con permisos de lectura, si el fichero que tú le metes aquí no existe, esta línea va a dar error. De hecho, si aquí hacemos un ls en la carpeta en la que estamos trabajando, vemos que el archivo fichero de prueba.txt no existe. Entonces, si ejecutamos este script de aquí, que es ejemplo 2/excepciones, y pulsamos Enter, vemos que nos encuentra el archivo fichero de prueba.txt y nos da un error de fichero no encontrado. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que lo que vamos a hacer es copiar este tipo de error y vamos a modificar el script de aquí para controlar este error. Así que lo que vamos a hacer es meter un try de manera inicial. Aquí metemos la parte que puede dar error, que es esta de aquí. Luego metemos un except, metemos el tipo de error que queremos capturar, metemos dos puntos y aquí le vamos a decir que devuelva por pantalla el mensaje no se ha encontrado el fichero y lo que vamos a hacer es crearlo. Así que vamos a meter en la variable g en este caso esto de aquí arriba, pero lo vamos a abrir con permiso de escritura, que esto sí que nos crea el fichero. Aparte vamos a escribir en ese fichero un mensaje de texto, que es el siguiente, y luego vamos a cerrar el fichero. Por último, vamos a utilizar la parte del else para que en el caso de que exista el fichero de prueba nos devuelva el contenido y aparte cierre el fichero. Entonces aquí lo que va a hacer es, si el fichero de prueba no existe, va a ejecutar esto de aquí, es decir, va a crear el fichero de prueba y le va a meter esto aquí dentro y esto no lo va a ejecutar. Y cuando ejecutemos el script y este fichero si exista, esto no se va a ejecutar y solo se va a ejecutar esta parte. Sure. Ahora inicialmente si hacemos un ls vemos que el fichero de prueba no está, hacemos un clear para limpiar la consola y ejecutamos el script de nuevo y pulsamos enter y vemos que dice no se ha encontrado el fichero. Pero si hacemos un ls vemos que el fichero de prueba.txt se ha creado. De hecho si hacemos un cat a este fichero vemos que tiene el texto que le hemos metido aquí. Y ahora si volvemos a ejecutar el script de nuevo y pulsamos enter, vemos en vez de devolver que no se ha encontrado el fichero, nos devuelve el contenido del fichero del archivo fichero de prueba.txt. Bien hecho.
De esta forma nos aseguramos que el fichero que queremos abrir existe y si no existe lo creamos. Interesante. Otros datos a tener en cuenta de esto es que la opción de else no es obligatoria ponerla, todo depende de lo que queramos hacer. Y luego, aparte, podemos obtener información del error que hemos capturado. Por ejemplo, esto va a dar un error de que no se puede dividir 1 entre 0. Uy, no lo puedo creer. Entonces, lo que podemos hacer, si no sabemos el tipo de error, es meterle el tipo de error exception, que digamos que es el error genérico. Esto vale para todo. Y decimos que lo guarde en la variable e. Entonces, esto de error, que esto va a dar error siempre, se va a escribir por pantalla error inesperado y va a devolver el tipo de error que se ha generado. Tomo nota. Para ver esto hacemos Python y ejecutamos el script que tenemos a la izquierda y vemos que pone error inesperado y el error es del tipo división por 0 y luego escribe fin de la ejecución ya que ha habido un error pero el script sigue funcionando y se ejecuta lo que haya a continuación. Y de esta forma podemos proteger nuestros scripts para que no den error y sigan funcionando aunque el usuario meta cosas raras o por ejemplo si realizamos la conexión a un sitio web que no existe o que tarda mucho en contestar, que el script no explote y siga funcionando. Para importar módulos o funciones en Python tenemos distintas opciones. Tenemos la opción de utilizar la palabra import y a continuación el módulo que queremos importar y con esto podemos utilizar todas las funciones que se encuentren dentro de este módulo. Ok. Luego también tenemos la opción de utilizar lo mismo y renombrar el módulo con el nombre que nosotros queramos para que nos sea más sencillo de reconocer o de usar. Luego tenemos la opción de un módulo importar las funciones que tenga este dentro, que podemos importar todas con la opción del asterisco o importar solo la que nos interese. Ok, polilla. Por ejemplo, si utilizamos de ejemplo el módulo time, podemos importarlo como import time, podemos hacer un import time as tiempo, entonces en nuestro código lo podríamos utilizar con el nombre tiempo, luego podríamos importar todas las funciones del módulo time con el asterisco o importar solo, por ejemplo, la función sleep y la función ctime. Vamos a ver unos ejemplos en consola para entender exactamente cómo funciona esto. Si nosotros en una consola ejecutamos la consola de Python y hacemos un import time, importamos el módulo y para ver las funciones que tiene este módulo podemos utilizar la función dir y metemos entre paréntesis el módulo que acabamos de importar y vemos que tiene todas estas funciones dentro. Si queremos utilizar por ejemplo la función ctime que está aquí, que nos dice la hora actual, tendríamos que ejecutar el comando time.ctime paréntesis paréntesis. Pulsamos enter, vemos que nos dice la fecha actual. Es decir, si lo importamos de esta forma, luego para acceder a las funciones internas tenemos que utilizar la estructura módulo.función, es decir, time.ctime en este caso. Perfectamente claro y entendido. Si queremos utilizar esta estructura para importar un módulo, tendremos que hacer import time as tiempo. Si ahora hacemos time.ctime paréntesis paréntesis nos va a dar error, ya que Python ahora no reconoce el módulo time, ya que lo hemos renombrado con el nombre de tiempo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que tenemos que hacer tiempo.ctime paréntesis paréntesis y ahora sí que nos funcionaría. Es decir, se utiliza de la misma forma que si lo importamos solo con esto, pero a la hora de llamar a las funciones internas tenemos que utilizar el nombre que le hemos puesto en vez del nombre real del módulo. Tomo nota. Por otro lado, si lo importamos utilizando esta forma de aquí y pulsamos enter, ahora hacemos time.ctime, nos vuelve a dar un error. Y esto es porque al utilizar esta estructura lo que hace es importar las funciones directamente, es decir, importa esto de aquí. Así que para utilizar ctime valdría con escribir ctime directamente. Ya no tenemos que ejecutarlo con time.ctime. ¡Bien hecho! Y por último tenemos esta estructura para importar, que se supone que es la mejor, ya que solo importamos las funciones que nosotros queramos utilizar y no importamos todas con el consumo de recursos que eso conlleva. Por ejemplo, si hacemos from time import y le metemos la función sleep, solo importará esta función. Por ejemplo, si hacemos time paréntesis paréntesis no funciona, si hacemos time.time tampoco funciona, ya que solo hemos importado la función sleep, que esta sí la podríamos utilizar de esta forma, por ejemplo, que lo que hace es esperar los segundos que le indiquemos aquí dentro. Si pulsamos enter y esperamos 5 segundos, A few moments later. vemos que termina. Vistas las distintas formas que tenemos de importar un módulo, vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo funciona en scripts reales.
En este ejemplo vemos que utilizamos la estructura FromTimeImport y metemos las funciones que vamos a utilizar, y lo que hace este script es imprimir la fecha actual, luego guardamos en una variable los segundos que queremos esperar, hacemos un recorrido del rango entre 0 y los segundos que queramos esperar, imprimimos por pantalla un mensaje por cada segundo y luego nos devuelve la fecha actual otra vez. Si todo sale bien, esta fecha actual tiene que ser 5 segundos después de la fecha que hemos impreso inicialmente. Uy, no lo puedo creer. Si ejecutamos el script a la izquierda y pulsamos Enter, 12 seconds later. vemos que nos dice que al inicio del script la fecha es 17 de diciembre a las 7:05 de la tarde y 14 segundos, y después de 5 segundos la fecha actual es la misma pero 5 segundos más tarde, es decir, hay 19 segundos, por lo cual ha funcionado todo correctamente. Otro módulo interesante, aparte del módulo Time, que es bastante sencillo, es el modo Request, que nos permite hacer peticiones a páginas web. La documentación de este módulo la tenéis en esta URL de aquí. ¿Qué es lo que hace este código? Utilizando el módulo Request con la función get, hacemos una petición a esta URL, la cual nos devuelve información de esta IP. Una vez hecha la petición, obtenemos el código de estado de la petición, es decir, si se ha realizado correctamente o no. Luego nos imprime las cabeceras HTTP de la respuesta y nos imprime las cabeceras de la respuesta, y luego por otro lado nos muestra la información de la IP que le hemos metido aquí arriba, recorriendo los parámetros devueltos en la respuesta en formato JSON, y los imprime por pantalla. Si ejecutamos este script, vemos que el código de estado que nos devuelve es 200, es decir, la petición se ha realizado correctamente. Las cabeceras de la respuesta son estas de aquí, tenemos la fecha, el content type, el servidor, etc. Y luego tenemos información sobre la IP que le hemos metido aquí. Nos dice que esta IP pertenece a Estados Unidos, que se encuentra en estas coordenadas y que pertenece a Google. Si cambiamos esta IP por cualquier otra y volvemos a ejecutar el script, vemos que nos devuelve información correspondiente a esta IP, que pertenece en este caso a Australia y que pertenece a esta empresa de aquí. Sure. Y con este simple script, utilizando el módulo Request, podemos acceder a la información de cualquier IP pública que le pongamos aquí. Y esto ha sido todo por ahora. Deja tu comentario, que te aseguro que me los leo todo, y déjame que te recuerde que he creado un servidor en Discord para que podamos compartir información entre todos sobre ciberseguridad. ¡Nos vemos!